Señor del Río, a tenor de su escrito de la carta que ha presentado, pues lo que no pueda o no deba, pues no me conteste. Sí que intentaré hacerle alguna pregunta apelando a su experiencia en, lo ha dicho usted, material rodante. ¿Es normal que el tren accidentado sobrepasara 32 toneladas el peso establecido? No hay ninguna normativa que yo recuerde, o al menos que hubiera en aquel momento, que imponga un peso máximo para un tren. Lo que sí que se suele imponer es una carga máxima por eje, el peso que reside sobre cada uno de los ejes del vehículo, sobre todo con el objetivo de minimizar el desgaste de la vía. Pero como total de masa no hay una normativa que la limite. ¿Pero le parece normal? Puede serlo. Desde el punto de vista que no hay un límite. El constructor, por norma general, diseña su tren de acuerdo a lo que le ha pedido su cliente, con las prestaciones que quiere dar, y como resultado de eso sale un peso global que per se no es relevante. Es relevante porque, bueno, como es obvio, cuanto más pese, más consume, más gasto de energía, más desgaste de los elementos, siempre interesa controlarlo. Pero per se no hay un límite máximo al peso que puede tener un tren. ¿Por qué cree que al tren accidentado se le llama Frankenstein? ¿Es normal que esté hecho de retales? ¿Qué entendería usted por hechos retales? Bueno, le explico tal vez y luego Le digo, literalmente, el ministro Blanco lo llamó tren híbrido pionero en Europa y en el mundo. La particularidad de este tren es que tiene dos furgones generadores Z en la cabecera y la trasera. Furgones que son los primeros, como se demuestra en las imágenes, en descarrilar en el accidente. Y de hecho son los que provocan más muertes. A día de hoy, y en aquel momento también, en realidad todos los trenes están, si se me permite la expresión, hechos de retales. Con esto quiero decir lo siguiente. Tienen elementos que vienen de toda Europa, de todo el mundo. Las ruedas pueden estar fabricadas en la República Checa, los bogies pueden estar fabricados en Alemania, el pantógrafo puede venir de Suiza y al final, sobre todo eso, se realiza una integración. Lo que se trata de comprobar durante todo el proceso de la validación de un tren es que, primero, en origen, esos componentes cumplen la normativa que tengan que cumplir, y segundo, cuando se integran todos en un material, con el tren ya completo, ya formado, cumplen la normativa que tienen que cumplir. En este sentido, por lo que yo recuerdo, el tren S130 híbrido siguió exactamente este mismo proceso. Una vez estuvo todo el tren ensamblado con esos furgones generadores que comenta, todo el resto de elementos que venían de un montón de sitios, se hicieron las pruebas con el tren completo y cumplía la normativa que le era de aplicación. Pero al final, yo que no tengo mucha idea, le llamaban tren híbrido a un tren no hecho de piezas de diferentes países, como usted ha comentado, que sí que entiendo que puede llegar a ser normal, sino un tren hecho de piezas, de diferentes piezas, de diferentes trenes, que de hecho tenían diferentes pesos y que de hecho está demostrado que repercutieron de manera trágica en el descarrilamiento. Bueno, es totalmente normal que dentro de un tren haya coches con distintos pesos, distintos centros de gravedad. De hecho, no conozco casi ninguno que tenga el mismo centro de gravedad todos los coches, porque depende de la tipología de tren, por supuesto, pero hay trenes que llevan toda la parte de la cadena de tracción, los motores, etcétera, etcétera, agrupados en ciertos coches, como era el caso del tren accidentado. Los hay que lo llevan distribuido, el coche cafetería tiene un peso y unas alturas distintas. Perdón que le interrumpa, señor del Río, pero al final será todo tan normal. ¿Por qué los maquinistas solamente a ese tren le llamaban Frankenstein? No le sé, no le puedo responder. Le digo que el tren le llamaban híbrido simplemente porque podía circular en modo diésel y en modo eléctrico. Le llamó híbrido el ministro Blanco en una rueda de prensa, supongo en un alarde de generosidad. Es una terminología habitual en el sector. Muchísimos años antes, hablo de 2006, 2005, ya había una locomotora que se le conocía como híbrida. A día de hoy... ¿Pero qué tenía de híbrido el tren? De híbrido se refiere a que puede circular. Es como los coches eléctricos híbridos que proliferan hoy en día, que pueden circular en modo eléctrico y en modo gasolina. Este tren podía circular con un motor diésel sin necesidad de depender de la catenilla externa, o podía circular como un tren normal que toma la alimentación de la línea. A eso se refiere híbrido. ¿Podríamos determinar, señor del Río, según su opinión, que el tren no tuvo absolutamente nada que ver con el accidente?
El tren pasó el proceso de verificación y validación que marcaba la normativa y, insisto, el tren completo, no por piezas, sino el tren completo. De acuerdo. El señor González, de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de manera sorprendente y casi el único, conjuntamente con la experta señora Pérez en RTMS, pero bueno, esta no cuenta mucho porque nos vino a decir que el RTMS era casi un equipo de fútbol americano, ¿eh? No tenía ni idea de lo que era. Nos vino a decir que desconectar este sistema de seguridad, ¿no?, pues que tampoco importaba mucho, que no había incidido en lo que había pasado. Y la verdad es que, repito, yo no tengo mucha idea, pero todo el mundo, todos los expertos, incluso la prensa, pues dice que sí. ¿Usted qué opina? Bueno, le aclaro que no soy experto en señalización, pero No, nos está costando mucho encontrar un experto en RTMS. De hecho, expertos en RTMS vienen aquí a decir que no. Es sorprendente. Tengo que decirle, tengo serias carencias técnicas en lo relativo, no solo al RTMS, sino al subsistema de señalización. Como usted sabe, un tren tiene dos subsistemas, la parte de material rodante, los hierros, y la parte de señalización. Pero bueno, pese a eso, lo que desconozco exactamente lo que el señor González quería decir, pero entiendo o asumo que se refería a que al no estar, por lo que tengo entendido, el RTMS en vía instalado en aquel punto, el hecho de haber desconectado el sistema embarcado, la única diferencia que creo que se produce es que el maquinista recibe un aviso que tiene de transición al sistema ASFA y que tiene que reconocer. Pero como no está en vía, falta la mitad del equipo. Entonces, cuando pasara por esa curva, aunque estuviera el equipo embarcado, conectado, no haría nada porque le falta la parte de vía. Supongo que se refería a eso. ¿Y si hubiera estado todo el sistema activo? Pues habría habido, por lo que yo sé, una supervisión continua de la velocidad, tanto en vía como en tren. Con esto ya acabo. ¿Por qué cree, después de 5 años, que murieron 81 personas en aquella curva de Grandeira? Es difícil decir. Al final, como casi cualquier accidente, es un cúmulo de circunstancias que se da la desgracia, confluyen en un momento dado y ocurre el accidente. Todos los accidentes pasa lo mismo. Se dan una serie de circunstancias. Parece muy difícil que se den simultáneamente y al final se producen y ocurren las desgracias que ocurren. Es decir, no como dicen los informes oficiales y no como dicen según qué partidos, principalmente PP y PSOE, no solamente es por culpa del maquinista. El maquinista fue el último eslabón de la cadena, eso está claro. Que pudiera haber habido muchos más eslabones en la cadena antes, suele ser. No sé si será el caso, pero es muy habitual que sea así. Muchas gracias, señor de Río. Muchas gracias. Presidente, buenos días, señor Rayo. La verdad es que tengo bastantes preguntas. Le pediría un poco de concreción en las respuestas porque la generosidad del presidente tiene un límite. Sí que un matiz. Yo he dicho en la primera intervención del primer compareciente que el PSOE había culpado al maquinista y la representante del PSOE lo ha negado. Ha dicho textualmente que el PSOE jamás había culpado al maquinista. La verdad es que no es opinión mía, sino que es información. La hemeroteca es tozuda y las víctimas en esta misma comisión dijeron literal y textualmente: hubo una cacería del Gobierno contra el maquinista para proteger intereses comerciales. Señalamos, entre otros, al ministro Blanco. De todas formas, yo me alegro que el PSOE, 6 años después, haya cambiado su posicionamiento. Bienvenidos sean. La primera pregunta, señor Rayo, es: usted, como expresidente de la CIAF, ratificó el informe de la comisión en relación al accidente. ¿Es correcto? Sí. Un informe en el que se dice que la normativa aplicable a la línea 082 en materia de seguridad es la CENELEC y que, de hecho, a partir del tramo del kilómetro 84 se debe aplicar una normativa aún más moderna llamada 352. ¿Es correcto? Sí. Tanto la CENELEC como la 352 obligan a la realización de un estudio de evaluación de riesgos y el ISA correspondiente. ¿Es correcto? Creo que sí. ¿Por qué entonces, si la CIAF reconoce y habla de la 352 y la CENELEC para aquel tramo, por qué dio el visto bueno a una documentación que no tenía los informes de evaluación
pedidos y exigidos por la normativa? ¿Por qué ustedes aprobaron un informe sin la documentación exigida? Nosotros, nosotros afirmamos, el Pleno de la CIAF aprobó el informe de acuerdo con lo que pide la normativa española, que es 1 año de plazo desde que se produjo el accidente, no nos olvidemos de eso, y con todos los elementos que consideramos importantes de cara a evitar la repetición de sucesos como ese. Y ese fue el único objetivo que cumplimos, cumplir el plazo y asegurarnos que nuestras observaciones y sugerencias y advertencias se ponían en manos de los responsables para evitar que lo que había ocurrido en Santiago pudiera ocurrir en Andalucía o en Extremadura o en cualquier otro sitio. Cumplir el plazo, señor Rayo, pero no la normativa, a tenor de lo que dice la normativa. Ustedes dijeron, literalmente, se desconecta el RTMS y el tren funciona con el sistema ASFA digital como antes. Esto está en el informe. ¿Por qué ustedes dicen como antes, utilizan la expresión como antes, si saben perfectamente que ese tren jamás había utilizado antes el sistema ASFA? Pues es un tema que no le puedo tampoco contestar porque seguramente otros comparecientes sobre ese tema podrán. Yo creo que ese tren circulaba entre Madrid y Orense con el ASFA digital. Me refiero al tramo, ¿eh? Al tramo accidentado. Al Talgo. El Talgo creo que circulaba... Al tramo accidentado me refiero. ¿El? Me refiero al tramo accidentado. No, pero quiero decir, como antes, quiere decir que al principio del recorrido, entre Madrid y Orense, creo que circulaba con el ASFA digital. Usted sostiene, lo ha sostenido siempre, de hecho aquí lo ha repetido, que el informe de la CIAF se hizo con completa, también leo, literalmente, independencia, con profesionalidad y con honestidad. ¿Por qué entonces el informe de la ERA, y usted también lo ha reconocido aquí, de junio del año 2016, manifiesta la invalidez y la falta de independencia de ese informe? Y sigo. ¿Le parece independiente, profesional y honesto, y yo no tengo mucha idea, que aquellos que aprobaron la desactivación del RTMS sean los mismos que acabaron haciendo el informe para evaluar si el RTMS tenía o no tenía que ver con el accidente? ¿Le parece que eso es profesional, independiente y honesto? Desconozco esa circunstancia. No puedo decirle porque yo no le puedo en estos momentos decir quién hizo la evaluación de una cosa y otra. Bueno, ya le digo yo, los mismos que desactivaron el RTMS e hicieron el informe. Vamos, son lentejas, que decía mi abuela, o sea, son los nombres, los mismos. ¿Le parece que eso es independiente? Pues si así fuera, desde luego no sería independencia. No mucho. Pero no le puedo, ya le digo que no le puedo decir porque no hay que olvidar que la CIAF, el Pleno de la CIAF aprueba unos informes preparados por otras personas. Y cuando se aprueba un informe, y sobre todo cuando hay un tema de que hay que hacerlo en un determinado plazo, porque lo dice la ley y además porque la sociedad estaba esperando, pues a lo mejor hay cosas, detalles como ese, que a lo mejor, como lo del ASFA de antes, como antes, que podían haber sido corregidos. Pero dése cuenta, señor Rayo, que lo que usted llama, lo digo con respeto, detalles, es importantísimo, es muy relevante, es inédito que se haga un informe o que hagan informe los mismos responsables del accidente que genera ese informe. No tiene ningún tipo de sentido y, de hecho, es inédito en cualquier comisión de investigación. Yo lo que le digo es que está usted afirmando unas cosas que... No, pero ojalá... ojalá, desconozco. Sí, no, pero ojalá yo me lo inventara, o ojalá fuera una opinión. Pero es que los nombres, ¿no? Es que son los mismos. Vale. Siguiendo con la normativa, hay un artículo que dice claramente, y también leo, se informará periódicamente a las víctimas y a sus parientes y se les brindará la oportunidad de exponer sus opiniones. ¿Cuándo, dónde y cómo ustedes se reunieron con las víctimas?
En todo caso, el presidente de la CIAF no se tiene que reunir con las víctimas. ¿No? No, se reúne los técnicos investigadores, que son ¿Se reunieron? los que están... Las víctimas dicen que no. Pues entonces, como tal, como todas las víctimas, no. Luego Sí, se volvió a vulnerar la normativa. Bueno, pues yo creo que puedo decir que los técnicos investigadores, empezando por el secretario de la comisión, tuvieron varios contactos con las víctimas. Ellos dicen que no. Bueno, pues entonces... La normativa dice que sí. Sigo con citas suyas. Usted dijo, las medidas eran correctas en aquel momento. Hay hasta 300 puntos similares a los de la curva d'Angros. Esto lo dijo usted, ¿recuerda? Había. Bueno, en aquel momento. Según el perito Sáenz Cubero, esto es falso. De hecho, sostiene que no hay otro punto en el que haya una diferencia de velocidad tan enorme sin una señalización correcta o un sistema de seguridad correcto como la curva d'Angros. ¿Qué me dice? Pues que lo que ahí se dice es que había en aquel momento muchos puntos en los que había una transición de velocidades relevante y no estaban señalizados en la vía, que fue lo que precisamente se dijo desde la comisión, que había que proceder a señalizar, que hoy en día está todavía señalizado. Leo textualmente también. Se determinarán las causas y se relacionarán las anomalías, deficiencias, irregularidades y circunstancias que directa o indirectamente hayan podido influir en el accidente. Esto lo dice también la normativa. Según usted, según el informe, la única anomalía fue el maquinista. El informe nada dice de la ausencia de señales, de la ausencia de balizas, de la desconexión del RTMS, de la ausencia de evaluación de riesgos del fallo humano, de la exportación de riesgos o de los controles que no se pasaron. ¿Por qué? Yo creo que todo eso sí lo dice el informe. No lo Estoy dice. de acuerdo. Como ha comentado mi compañero Martínez Oblanca, la verdad es que las conclusiones son... Sí que es cierto que el estudio, el informe es extenso, pero las conclusiones son Bueno, en las paupérrimas. conclusiones no, pero sí se dice que la curva no estaba señalizada y se recomienda que se señalicen ese tipo. ¿Cómo se recomienda? Se pone en conocimiento de la Autoridad Nacional de Seguridad Ferroviaria para que proceda a dar instrucciones a ADIF y a otros posibles gestores de infraestructura de que ese tipo de curvas tienen que estar señalizadas. Yo, señor Rayo, no quiero abusar más de la generosidad del presidente. Hay otros compañeros que quieren intervenir. La verdad es que no tengo absolutamente nada contra usted. Sí que me gustaría que tanto usted como el actual presidente de la CIA pues asumiera las responsabilidades políticas, incluso judiciales, que en su momento no asumieron. Muchas gracias. Presidente, buenos días, señor Montes. Usted acaba de decir que no le gusta, que está, creo que literalmente, diametralmente en contra de un informe europeo, el informe de la ERA. Bueno, diametralmente no, porque que no estoy de acuerdo con el informe europeo. Sí. Bueno, ha sido bastante taxativo. Sí. Según la normativa de seguridad ferroviaria, concretamente la Directiva 49/2004, tiene que haber un organismo independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria de cualquier administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria, organismo de tarifación y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado al organismo de investigación. Claro, yo siempre digo lo mismo, no tengo mucha idea de este tema, pero estando usted en contra de un informe europeo de la ERA, siendo presidente de la CIAF, ¿no está usted en contra de la normativa? Pues no, estoy a favor de la normativa. Precisamente mi independencia me permite decir eso. ¿Ah, sí? Vale. Pues hablando de independencia, ustedes han dicho, y le comentaba a su antecesor, al señor Rayo, que el informe de la CIAF era honesto, independiente y profesional. Se lo pregunto sin acritud. ¿Le parece honesto,
profesional e independiente que los responsables de Renfe y Adif de desconectar en 24 horas el RTMS sean los responsables de hacer un informe que evalúa si esa desconexión fue buena o mala en torno al accidente? ¿Le parece que eso es profesional, independiente y honesto? Vamos a ver. Lo primero que quería responderles es que los responsables de Renfe y Adif no participaron en la elaboración del informe en absoluto. No le quiero interrumpir, señor Montes, pero es que la verdad es que se lo digo porque Bueno, aquí... déjeme un Sí, momentito. pero déjeme, perdone, llevamos... Y La verdad es que, deje acabar el argumento y luego le permitiremos continuar. No intervinieron en la elaboración del informe. Claramente no intervinieron. No intervinieron. Eso por una parte. Por otra parte, la desconexión, como dice usted, del sistema de RTMS, del tren, del equipo de RTMS del tren, pues me gustaría aclararle un poquito qué significa eso. yo encantado. Fenomenal. Estamos en tono de sintonía. Bueno, lo primero que yo quisiera decirle es que el servicio del tren desde La Coruña hasta Madrid, desde que se inauguró la línea, se hacía en Asfa. Desde que se inauguró la línea. O sea que iba siempre, desde que se inauguró la línea esa, iba en Asfa. Luego hubo un momento, además arrastrado por una locomotora diésel, hubo un momento en que, debido a que el tren, el 730, me parece que es, estaba preparado ya para funcionar en esa línea y dado que tenía mejores prestaciones en cuanto a confort y demás cosas, se decidió ponerle en servicio un día como un lunes en el mes de junio, así del año 2012, un año después. Durante un año habían estado circulando con Asfa. En una semana se puso en servicio ese nuevo tren, después de tener todas las autorizaciones correspondientes y demás cosas. Y se empezó a detectar problemas que daban de incompatibilidad del sistema RTMS con la vía. Entonces, a los 6 días se decidió, bien decidido, quitar un equipo que estaba dando perturbaciones y que no funcionaba correctamente. Y se volvió otra vez al sistema ASFA. ¿Usted cree que eso es desconectar o muy bien que nunca se llegó a conectar el sistema RTMS porque nunca funcionó? Yo creo que desconectar. Vamos a desconectar. Y creo que no estuvo bien hecho. Después de 6 días que se ve que no funciona, se deja la situación anterior porque es la única que garantiza la seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Yo, como me pregunta directamente, realmente considero, sin tener mucha idea, pero me fío de los expertos y sobre todo un señor que estuvo aquí y que lo dijo de forma muy clara, la desconexión en 24 horas del RTMS fue fatal. Pero si no se desconectó. Déjeme, fue fatal, fatal para el resultado final, sin entrar en detalles. En el informe de la CIAF dicen que ir con el RTMS activado, y usted ahora lo acaba de comentar, era un problema de seguridad y, por tanto, era mejor desconectarlo, tal y como acabaron haciendo Renfe y Adif. Un técnico de Bombardier afirmó que la desconexión de este sistema embarcado se adoptó no por seguridad, sino por motivos comerciales. Y usted, de hecho, lo ha dejado caer. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué ustedes dicen en el informe algo que técnicos independientes como este señor de Bombardier dicen que es absolutamente falso? Bueno, yo no sé lo que dijo el señor Bombardier porque no lo he oído, pero yo le puedo decir que un sistema que en el momento que funciona... La verdad es que lo acaba de comentar usted, que se desactivó por una cuestión que comportaba problemas. Claro, comportaba problemas, pero es que esos problemas, en el momento que comporta problemas y tienen que pasarse a un sistema manual, pues y que el maquinista tiene que no saber si va bien o no va bien, empieza a suponer un riesgo para la circulación importante.
No es más Yo ri- personalmente Ya. no lo hubiera desconectado también, porque es que Ya. es un riesgo que hay que saber lo que está pasando. Pero usted- Porque es que después de esa avería puede venir otra. Usted tiene, antes de tomar la decisión de seguir con ese tren con avería, hay que ver por qué es eso. Y era un problema de incompatibilidad y había que resolverlo. Luego, y seguramente usted tiene, seguramente no, seguro, tiene muchísima más experiencia y formación que yo en este tema y en prácticamente todos, pero desde fuera parece complicado de entender que se diga que es mucho mejor confiar en la pericia de un señor, la vida de cientos de personas en un ave, en un punto en el que hay un salto de velocidad enorme, brutal. Que de hecho los técnicos, incluso aquí hubo una técnica que no nos dijo nada, pero esto más o menos sí que nos lo dijo, ya lo señalaron días antes del accidente. Es decir, ¿realmente usted, señor Montes, me está diciendo que no tiene nada que ver el RTMS con el hecho de que murieran aquel día 81 personas y que ese señor, el maquinista, fue el único responsable de todo lo que ocurrió aquel día? Mire, yo no le estoy diciendo eso. Lo he entendido mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo, luego el RTMS no es culpable, a todo lo contrario, ¿no? De eso. No puedo ser culpable porque no estaba. No, pero ni culpable ni no culpable. Es que no, efectivamente, no, pero aunque hubiera estado, no hubiera cambiado nada. ¿Está usted de acuerdo con el señor González, de la DGF, de que no hubiera cambiado nada con el RTMS? Que no hubiera cambiado nada con el RTMS. No sé de lo que de lo que quiere decir. Vamos a ver. Evidentemente, el sistema RTMS es un sistema que se ha diseñado para dar mayor seguridad y prestaciones a todo el ferrocarril europeo, evidentemente. Entonces, si yo le digo que el RTMS, si hubiera estado en toda la línea, no hubiera funcionado mejor, pues le estoy mintiendo, le estoy diciendo una cosa que no es cierta. El RTMS, claro que hubiera funcionado mejor. Pero estamos hablando del hecho de lo que ocurrió en ese momento, no de lo que podría haber pasado. Estamos hablando de lo que ocurrió en ese momento. En ese momento había una línea en que estaba funcionando con el sistema RTMS, pero además hay otra cosa importante, que toda la línea de alta velocidad están equipados con el sistema RTMS y con el sistema de señalización lateral, hasta que lleva también el ASFA. Los dos funcionan independientemente. Con el sistema RTMS se puede funcionar a 300 km por hora y con el sistema ASFA se baja la velocidad precisamente para controlarla a 200 km por hora. Evidentemente, y el sistema ASFA a 200 km por hora es como funciona en muchísimas líneas españolas en este momento, y cómo ha funcionado. Pues el nivel de seguridad pues es un nivel completamente aceptable. Luego, que con el sistema RTMS se podía haber circulado 300 km por hora y mejor, pues sí, por supuesto. Que con el sistema ASFA y la señalización lateral, tal como están preparadas todas las líneas españolas, todas, que llevan los dos sistemas superpuestos, pues se puede funcionar con RTMS o se puede funcionar con ASFA. Con un nivel aceptable de seguridad. Y además, esa solución que se está adoptando ahora, que digamos es en España adaptada hace tiempo, es la que están adoptando ahora en Inglaterra del sistema híbrido que dicen. O sea que nuestras soluciones no son tan malas y además van en esa línea. Pero yo, y acabo, señor presidente, le agradezco la generosidad. Al final me da la impresión, señor Montes, de que me está haciendo trampa. No. Y le vuelvo a repetir, yo no soy muy espabilado, ni de esto sé mucho, pero se lo comento porque, claro, al final usted está hablando de que hay más tramos de 200, 300 km por hora. Yo le pregunto, ¿hay algún otro tramo en el que se pase de 200 a 80 solamente con el sistema ASFA? No sé si 200. Los peritos dicen que no. Yo no lo sé exactamente, no lo puedo decir, pero sí le puedo decir que hay aproximadamente unos 200, entre 200 y 300 puntos en donde se tiene una probabilidad de descarrilamiento parecida a la que se tenía en la curva de Angrois. Y esa probabilidad de descarrilamiento, se lo voy a decir, es que normalmente un tren
que pase por una curva, por una limitación de velocidad, a una velocidad de 50% mayor de la que está señalada, tiene posibilidades de descarrilamiento. Entonces, hay muchas curvas en España. Ya le digo que luego se detectaron unas 300 curvas en España, en la cual la probabilidad de descarrilamiento de un tren al paso por esa curva es semejante a la probabilidad de descarrilamiento que tenían en Angroy. Seguramente ningún otro tren se llama Frankenstein como aquel. Le comento lo mismo que al señor Rayo y se lo comento repito, sin acritud. Ojalá asuman responsabilidades políticas, incluso judiciales, por una gestión bastante lamentable. Muchas gracias. Las conclusiones se hacen al final de la comisión. Presidente, buenas tardes. Señor Barrón de Angoiti, muchísimas gracias por estar aquí. Previamente, como hemos expresado esta mañana en la última intervención, que conste en acta nuestra disconformidad con las formas y contenido de la intervención del representante del Partido Popular, en el que básicamente se ha dedicado a mirarnos mientras nos echaba la bronca por nuestras intervenciones. Querríamos que constara en acta. La primera pregunta, señor Barrón, es citar unas palabras suyas que seguramente le sonarán. Margen de mejora siempre hay. Depende de en qué. Algunos aspectos puede haberlo más que en otros. Todo es mejorable, pero de forma razonable, porque todos no podemos ir en Mercedes. Ni todas las ciudades españolas pueden tener metro, o todos los transportes. ¿Esto qué es? ¿Se arrepiente? Eso es un collage de frases sueltas que me parece muy bien. Vamos, las he dicho y las asumo. Lo que pasa es que cada una la ha dicho en su contexto y la verdad es que todas son verdad. Vamos a ver, yo es verdad que he mencionado en algún momento determinado, además en unas circunstancias un poco especiales, cuando me acababan de nombrar presidente de la comisión, simplemente pues tenía que decir que tenía que estudiar el ferrocarril y dije 2 o 3 vaguedades. Vamos a ver, cuando dije que no se puede ir en Mercedes a todos los sitios, no quería decir que hay trenes ni coches de ricos ni de pobres. Para mí un coche de Mercedes pues puede ser muchas cosas. Yo me refería a que si uno quiere ir a la montaña, pues va en un todoterreno. Y si uno quiere ir a hacer carreras, pues va en un Lamborghini o en un coche deportivo. Si se malinterpreta eso, pues la verdad es que no sé, que se puede sacar casi cualquier conclusión. ¿Que todas las ciudades no pueden tener metro? Bueno, sí, pueden tenerlo, pero no tiene sentido. Cada modo de transporte tiene un ámbito de aplicación determinado y hay ciudades pequeñas que no tienen necesidad de tener metro. Y si se le quiere poner, se le puede poner, pero no es lo más adecuado. Yo simplemente, también la mención a todo es mejorable. Por supuesto que todo es mejorable, siempre, todo. Cualquier actuación humana pues es manifiestamente mejorable o no tan manifiestamente mejorable, pero yo entiendo que sí, eso no es ninguna... Para mí es una evidencia, vamos, no sé, ha habido quien me ha llamado asesino por decir eso después de haber habido 80 muertos, bueno, pues no lo sé, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Yo, sinceramente, asumo todas esas frases que ha dicho, cada una en su contexto, todas juntas suena un poco raro, pero, en fin, yo creo que si tiramos de hemeroteca se pueden hacer cosas mucho más sorprendentes. Seguro. Yo se lo comento más que nada porque dése cuenta y apelo a su empatía, la empatía de todo el mundo, que esto, como seguramente le consta, pues cayó bastante mal en el colectivo de víctimas decir estas cosas justo después, como usted ha comentado, de lo que sucedió. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. Justo cuando me acaban de nombrar presidente de una comisión para el estudio de mejoras en el ferrocarril, pues si digo que no hay mejoras posibles, pues entonces me voy a mi casa en la comisión. Es decir, yo sinceramente me limité a decir una evidencia. Si ha sabido mal a las víctimas, lo siento, sinceramente. Pues sinceramente. le agradezco. Sobre todo, más que lo de las mejoras, que eso lo firmaríamos todos, aquello de que no todo el mundo puede ir en Mercedes, que queda un poquito clasista, Vamos, bajo mi punto ya me gustaría tener un Mercedes, nunca he tenido. Ni yo, ni lo tendré seguramente. Ni creo que lo tenga nunca. Hace bastante hortera, además. La línea Ourense-Santiago costó unos 3.000 millones de euros. ¿Perdón? 3.000. 3.000 millones de euros. Y las últimas reformas que se hicieron, sobre todo en cuanto a seguridad, 78 millones de euros. ¿Le parece eso un Mercedes? Bueno, es que no son comparables los costes de un vehículo con los costes de una línea. Un coste medio europeo de una línea de alta velocidad es del orden de los... Bueno, es muy variable, pero una cifra entre 15, 20, 25 millones de euros por kilómetro. En el terreno accidentado, un poco más, en terreno urbano, bastante más.
La oscilación es desde los 10 hasta los 170 en algunos casos. A mí me parece que, no sé, yo entiendo que el coste de la línea es una cosa y bueno, una inversión en obras públicas que no tiene nada que ver con el coste del Mercedes. No sé, no, sinceramente no creo que tenga relación, ¿no? Sigamos con declaraciones suyas, que espero que no estén sacadas de contexto. Usted afirmó, después de que se creara la subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario, que las imágenes del accidente, en definitiva del descarrilamiento, habían causado un enorme daño a la imagen del AVE español. De hecho, dijo textualmente: a un accidente jamás debería dársele tanta cobertura. Y menos mal, menos mal que nos han filtrado más cosas. Yo esto, que siempre acabo diciendo lo mismo, yo de esto sé bastante poco, usted sabe mucho más, me suena a que igual nos estábamos jugando unos contratos millonarios, y que estas cosas pues quizá iban a fastidiar esos contratos millonarios. ¿Esto es así? No, en absoluto. Es verdad, de hecho lo que yo dije, o lo que yo quise decir, fue que me parecía inmoral que se filtraran imágenes internas de servicio dentro del ferrocarril, en un momento en que todavía estaban las víctimas en la vía y todos teníamos en el teléfono móvil unas imágenes que efectivamente hacen mucho daño, igual que hace daño cualquier imagen de cualquier accidente de aviación o de otro modo. A mí me parece que el que haya una filtración de este tipo y luego el haberse filtrado otro tipo de informaciones, conversaciones, etcétera, a mí me parece que no es normal. Yo no me opongo a que, por supuesto no me puedo oponer a que se difundan imágenes. La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa puede permitir que en un momento determinado pues una persona que filma con un teléfono y lo cuelga en Internet, pues usted es todo su derecho. Pero que se filtren informaciones desde dentro de la casa no me parece bien. ¿Y qué hace daño? Evidentemente que hace daño. No creo que tuviera ningún impacto y, de hecho, pues luego hemos tenido contratos y no ha habido ningún impacto, igual que ha habido otras imágenes terribles en otros accidentes de otros países. Pero filtrarse imágenes como esta del momento del impacto por una cámara de servicio, yo eso, sinceramente, no lo he visto en ningún otro país del mundo y ha habido accidentes. Le entiendo, el razonamiento incluso lo podría compartir, pero usted hablaba sobre todo de la cobertura mediática que quizá en un momento dado iba a hacer daño. ¿No le parece que hace más daño intentar ocultarlo, intentar no saber exactamente qué pasó? Pero si en pos de la salud del sistema ferroviario español. Vamos a ver, yo no me opongo a que se filtre ni a que se... Vamos, a que se filtre sí. No me opongo a que se informe y eso, por supuesto, creo que es un derecho y un deber. Quizá yo lo decía deformado porque después de vivir 20 años en Francia, la cobertura que se da a este tipo de eventos en Francia y en otros países absolutamente no tiene nada que ver con la que sea en España. Eso tal vez sea una cuestión cultural. En Francia jamás se habrían visto, y de hecho, pocos días antes del accidente de Angrois hubo un desgraciado accidente espectacular también, yo prefiero no imaginármelo, pero no se ha visto una sola imagen, y las hay, grabadas de las cámaras de servicio que grabaron exactamente lo que pasó. En fin, no quiero describirlo porque no viene al caso, pero bueno, pues sí, cada país tiene su cultura, tiene sus formas. A mí personalmente entiendo que si hay informaciones que aportan algo, pues por supuesto deben darse y eso queda a criterio de los medios de comunicación. Yo personalmente me duele ver según qué imágenes, no solamente de ferrocarril, sino según qué imágenes de otros modos de transporte, de otras catástrofes o de otras desgracias. Bueno, yo creo que la gente tiene también derecho a su intimidad y el que salga en televisión o que salgan todos los medios y todo el mundo tengamos en los teléfonos según qué informaciones, a mí personalmente no me gusta, pero bueno, eso es mi opinión personal. No creo que haga, yo no lo digo ni por limitar ni ningún tipo de derecho de información, ni lo digo por ningún tipo de poner cortapisas. La última pregunta, señor presidente. ¿Cree usted que la línea Ourense-Santiago era una línea de alta velocidad? Es una línea construida con parámetros de alta velocidad, explotada en régimen de no alta velocidad. De esas hay muchas. En China, por ejemplo, en otros países. Esa línea, en un momento determinado, según tengo entendido, está construida con criterios de diseño de 300 km/h y en este momento se está explotando a velocidades inferiores. Es una cuestión de terminología. Yo creo que lo que importa en el fondo es cómo se están explotando. Si quiere, ya que sale el tema, normalmente se considera que para circular por encima de 250 km/h es necesaria una línea nueva con unos parámetros determinados, un tren específicamente diseñado para esa velocidad, una señalización, una serie de circunstancias. Nosotros hablamos siempre de un sistema de alta velocidad.
cuando el sistema está compuesto de línea, tren, señalización, marketing, estaciones, es decir, un montón de cosas, procedimientos de mantenimiento, etcétera, entonces es un sistema de alta velocidad. El que tengamos una línea de alta velocidad, un tren de alta velocidad y no lo estemos explotando a la velocidad límite, bueno, pues eso tiene su propia liturgia, se llama o no se llama línea de alta velocidad, pero yo creo que eso no es relevante en este caso. Que se pusieran cartelones por todos sitios que era alta velocidad y que después del accidente los principales responsables políticos dijeran que no, que no, que no, que no, seguro que no tiene nada que ver con el hecho de los contratos millonarios de alta velocidad que se estaban negociando. Yo creo que no. Vamos a ver, se pongan carteles o no. Yo he visto en muchos sitios, pasan cosas curiosas. Yo asistí... Está aquí, por ejemplo. Sí, los he visto yo también, pero pasan cosas muy curiosas. Mire, yo estuve invitado a la inauguración de una línea en Finlandia, que era Kera-Balati, una línea de alta velocidad, con parámetros de alta velocidad, y me dijeron, no, esto no es alta velocidad. Y bueno, pues no es alta velocidad. En otros casos es una línea convencional en la que se puede circular a velocidades incrementales, y entonces sí que es alta velocidad. Bueno, seguramente, señor Barrón, la diferencia es que no habían muerto, desgraciadamente, 81 personas. No, los muertos los puede haber en cualquier lado, eso no tiene... Muchas gracias. Gracias.